Yo les voy a tratar de contarles un relato de qué fue lo que me fue pasando en la vida hasta llegar acá, desde que estaba sentado ahí. Y lo que les pido es que por favor, en el mayor de los espíritus científicos, me interrumpan todas las veces que quieran e incluso tuerzan el sentido de lo que estoy diciendo para ir a lugares donde a ustedes les interese más. Y lo primero que quiero decirles es que me sigo sintiendo una persona de exactas, me sigo sintiendo un exactido tan fuertemente como me sentía cuando estaba en primer año. Y esto a pesar de que después las cosas van a ver que van cambiando y es la razón por la cual estoy acá, digamos, porque no, tengo edad suficiente. De hecho muchos de mis amigos son investigadores principales, tienen becarios. Estoy en edad de poder haber llegado ahí si me hubiese dado el cuero, quizás, no sé, porque no seguí ese camino, digamos, pero pensar que compartía la casa con dos investigadores del ELUAR, que ahora son como importantes, y algunos otros que me dicen, che, me gustaría por ahí hacer el doctorado con fulano, y digo, pero si yo jugaba las bolitas con fulano, digamos, ¿no? Esto da señales. El otro día tuve otra señal. Iba en el auto llegando tarde a una teórica que tenía que dar, no que lo puedo escuchar, y estaba llegando tarde, tenía que llevar a mi hija al jardín, y mi hija me dice, quiero ser pis. Pero no puedes, no aguantás al jardín, no. Entonces tuve que parar con el coche ahí, entonces tuve que bajar los pantalones y ponerla así contra un árbol, y ahí me cedió la espalda. Y entonces ahí uno se da cuenta de, ¿no?, dónde está en la vida. Esta es otra de las señales, así que gracias. Yo entré en esta venerable casa de estudios en el año 84, un año muy especial, ¿no? O sea, en el 84 escribía, esto no pasaba. Mi libreta era plateada, ahora no son así, ¿no? La envolvían en plástico y le ponía cinta scotch así terrible para ponerla dentro de la mochila para irme de campamento porque me decían descuento con la libreta. Y la libreta era una cosa buenísima porque cuando te tomaban un final te firmaban. Ahora no pasa eso, ¿no? ¿Sí? Ah, buenísimo, porque me ha pasado que desaparecieran 2 actas justo antes de que tuviera que irme a hacer el doctorado. Yo tenía el pasaje de avión comprado y faltaban 2 actas. Y entonces no diste ese final. La firma de Kravitz tenía el profesor de ecología, que pobre estaba internado con un infarto en ese momento, así que no podía, si no era por esa firma no iba a ningún lado. Fue un año muy especial porque había muchos deseos de cambiar muchas cosas. Alfonsín acababa de asumir la facultad, estaba en un proceso, como toda la universidad, de normalización. No sé qué quiere decir eso, pero en definitiva había que hacer muchos cambios y nosotros por primera vez sentíamos que podíamos ser parte. O sea, yo entré a la facultad y sentí que había una energía muy fuerte de tratar de cambiar las cosas. Yo en realidad les voy a ir hablando de un montón de gente, porque para mí una de las cosas que les quiero decir es que lo que me pareció a mí más definitorio en toda mi carrera fue siempre gente. Entré y el primer año estuve medio boyando, pero ya había cosas que empezaron a pasar muy fuertes en cuanto a gente. Una es que me topé con una persona que es Daniel Goldstein. Daniel Goldstein fue mi gran maestro, el tipo que daba las teóricas de lo que ahora es IBMC, es el tipo que trajo a Alberto Kornblit acá a la facultad. Era sigue siendo un docente absolutamente fuera de serie. Les recomiendo que cuando puedan lo conozcan y hablen con él los que no lo hicieron. Ahí estaba, me compartía, ¿cómo se llama? Tomaba clases junto con gente que ustedes conocen, como Anabela Cerebro, que está por ahí, Paula Kramer, que la deben conocer, algunos de IBMC. Yo fui al colegio secundario también, como Paula Kramer, aunque ella parece más joven, pero bueno. Daniel Goldstein era ese profesor y era realmente muy influyente porque nos estaba mostrando claramente que había una ciencia que era excitante, que se podía hacer, que se podía pensar, que se podían empezar experimentos. Eran las clases teóricas de 800 personas, no sé de cuánto, y él que preguntaba una cosa y uno se quedaba pensando y levantaba la mano y decía,
puede ser tal cosa, decía, no, eso es una idiotez. Y seguías y bueno, te das cuenta que no te morías si decías una idiotez, estaba bueno. Fue una persona muy influyente. Pero lo otro que fue pasando, además de que estaba, porque esto era antes la materia era, qué sé yo, había introducción a la botánica o introducción a la zoología era la primera materia que usabas, y ahora se hablaba de biología molecular y era un cambio muy grande, al cual se oponían, pero terriblemente. Fue la misma época en la cual se empezaron a implementar los EADIS, no sé cómo se llaman ahora, las encuestas, ¿no? Que las implementó justamente Maldonado, que era jefe de departamento en ese momento, y salió en La Nación, que era que en exactas están haciendo la revolución cultural china, decían. Los niños están llevando a los profesores, les pegan y qué sé yo. O sea, quiero decir, el clima que se vivía era muy reaccionario en algún punto, entonces que hubiera biología molecular, de hecho se tenía que soportar un montón de presión Goldstein. Al mismo tiempo yo me topé, quizás ya entrado mucho el año, me empecé a dar cuenta que había una movida muy interesante en el centro de estudiantes. Y me empecé a acercar, y en particular me acerqué a una agrupación estudiantil que ya no existe, que se llamaba AEI, que quería decir Agrupación Estudiantil Independiente. Y era independiente porque en ese momento gran parte de la movida política que había dependía de partidos políticos, y la AEI no estaba inscrita en ningún partido político, digamos. Lo cual era muy divertido, sobre todo cuando ganábamos las elecciones, porque entonces había situaciones así enojosas donde nos querían presionar políticamente, nos querían negociar políticamente, nosotros no teníamos nada que negociar, lo único que queríamos es que la facultad fuera mejor. Entonces eso enervaba mucho a nosotros, se negociaba por municipios en Entre Ríos, qué sé yo, uno intercambiaba figuritas, digamos, nosotros no teníamos nada que cambiar. Pero lo importante que les quiero decir es que en esa agrupación yo sentí que encontraba un montón de gente tremendamente racional, absolutamente apasionada por pensar las cuestiones centrales de la facultad. Por ejemplo, ¿cómo íbamos a hacer para tener buenos profesores? ¿Cómo íbamos a hacer para sacarnos los profesores que la dictadura había puesto ahí y que por decisión de Alfonsín era extremadamente difícil remover? Y yo ahí conocía a varios sujetos y personajes que no voy a mencionar con apellido por cuestiones. Uno era Lucas, que era un matemático, el otro era Adrián, que era un químico, el otro era Sergio, que era alguien de computación, y el otro era Carlos, pero le decíamos Chaco, que era físico. Todos eran más grandes que yo, todos eran infinitamente más inteligentes que yo. Y eran, como les digo, son de diferentes disciplinas. La verdad que estar con ellos y que me estén todo el tiempo... O sea, si tenían una cuestión en matemáticas, no entendía análisis, iba y le hablaba a Lucas. Si no entendía, qué sé yo, mecánica del movimiento, yo hablaba con Chaco, que me recibía en su casa en calzoncillos y lleno de papeles por todos lados, tratando de encontrar las ecuaciones de tres partículas interactuando con sí mismas, qué sé yo. Si quería saber algo de la vida política en general, hablaba con Sergio, que era en realidad un gran cerebro político, digamos, porque finalmente me fui metiendo más en el centro de estudiantes, terminé siendo secretario general del centro de estudiantes, terminé siendo presidente del centro de estudiantes, y eso realmente me marcó mucho en el sentido primero de trabajar por un sueño, digamos, ¿no? Pero en segundo lugar de trabajar con gente con la cual se compartía el sueño. Eso era una cosa muy extraña. Yo veía que mucha gente no le pasaba nunca en la vida. O sea, yo, de todas estas personas, cualquier cosa que diga, yo pongo la firma. O sea, tenía una consustanciación muy grande con ellos, a la vez de que me estaban enseñando y me mostraban una facultad que era mucho más amplia que lo que yo parecía ver en simplemente biología, digamos. La verdad es que le dedicamos mucho tiempo a tratar de que, bueno, primero que el centro de estudiantes funcionara, lo cual me enseñó muchísimo de gestión, porque en un momento, de repente, no sé, en momentos asumimos la gestión del centro de estudiantes y estaba en bancarrota total, en rojo, con deudas de todos lados, entonces había que instrumentar herramientas para que funcionara, digamos, el ABC de un negocio, al mismo tiempo de tener la vista puesta en cuestiones de política de un horizonte más amplio, digamos, como los concursos docentes. Entonces ahí empecé a aprender un montón de cosas de cómo gestionar actividades y cómo hacer que las cosas pasaran de alguna manera.
pero al mismo tiempo de atreverse a discutir las cosas bien profundas. Es decir, ¿para qué sirve la facultad? Porque en ese momento, por ejemplo, nos decimos, ¿por qué el ingreso tiene que ser irrestricto? Entonces, el ingreso irrestricto, no sé, esto no se discute. No, discutámoslo. ¿Por qué no se discute? Discutámoslo. Entonces, eso era, la ley era muy, discutamos todo está en tela de juicio. Y en definitiva estábamos todo el tiempo discutiendo cómo era la facultad ideal. Entonces siempre decíamos, bueno, porque si acá fuera como en Harvard, decíamos, ¿no? Porque acá la facultad tendría que ser como Harvard. Hablábamos de cosas muy insólitas y nuevas, como por ejemplo que en la facultad de ciencias tenía que haber investigación científica, ¿no? Era como un concepto un poco raro, ¿no? Ahora ya es, bueno, está instalado. Porque tenía que haber codeps, me acuerdo, se llamaban cadeps. Bueno, entonces en un momento lo que me pasó, y que me fue pasando a muchos de nosotros en el centro de estudiantes, es que decimos, bueno, la verdad que está buenísimo que Exacta quiera hacer Harvard, pero yo la verdad que quiero ir a Harvard. O sea, quiero ver cómo es Harvard para después volver y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Exacta sea Harvard? Si es que tiene que ser eso. Entonces muchos de nosotros empezamos a alimentar este sueño de poder irnos a otro lugar, a hacer algo distinto, quizás mejor, quizás de más nivel, o por ahí estar en el centro donde estaba pasando la papa científica. Y un poco también ver todas esas cosas que Goldstein nos hablaba todo el tiempo, poder vivirlas en carne propia. Era casi como, quiero ir a la casa de Monod, digamos, pero no. No, porque ya estaba muerto en eso, pero hubiera sido feo. Entonces, bueno, yo terminé haciendo, o sea, terminé la facultad, hice algunas cositas así medio de investigación acá, pero muy como quien no quiere la cosa, no me fue muy bien en ese sentido. Trabajé un poquito en la CONEA, en un laboratorio de genética bacteriana, me encantaba la genética, me encantaban los microorganismos. Pero bueno, me fui a Estados Unidos, sigo notando, entonces me fui a Yale, a una universidad que es gracioso porque acá se conoce más o menos. En Estados Unidos Yale es muy famosa. Es como cuando uno dice Harvard, Yale. Entonces, pero el departamento de biología de Yale no era tan gran cosa, digamos. Había otros mejores. Y la gente que está en ciencia, lo que le importa es ir a un departamento bueno, no necesariamente ir a una universidad, así como no sé, si sos abogado está buenísimo. Pero fue gracioso porque después cuando me empecé a dedicar a la docencia, iba y pedía para trabajar en un colegio y decían, Yale, sí. Así que me servía. Mientras era biólogo, digamos, de investigación era como no importaba mucho, pero después la verdad que pagó. Entonces, bueno, hice mi doctorado ahí, nada, que tenía una novia china, entonces me fui a China, que tenía una novia india, no me fui a India, pero casi me quería casar, que no, qué sé yo. Todas esas cosas como muy fuertes que le pasan a uno cuando está afuera, que hace que por ahí se quede y no vuelva más. Yo en un momento... Sí, dale. ¿Te fuiste a Yale? ¿Cómo? Yo también me quiero ir a Yale. Bueno, yo tuve suerte porque Panam se estaba viniendo abajo, entonces pude tener un pasaje muy barato. ¿Compraste un pasaje y no tenías nada? No. Hice todo un proceso de aplicación sumamente metódico, digamos, que consistió en... agarré y decidí, por ejemplo, a Daniel y a otro montón de gente muy fuerte, incluso, mirá, cosas raras, al jefe de departamento de biología de MIT le escribí una carta porque lo conocí en un lugar. Entonces, dije, bueno, nada. Entonces le mandé una carta y le dije, yo quiero una universidad que, y le puse como un montón de ítems que yo quería. Entonces le dije, por favor, decime, cuáles sí, cuáles más o menos y cuáles de ninguna manera, ¿no? Entonces, con eso hice una especie de matriz en la cual si era de ninguna manera le ponía 0, si era más o menos le ponía un 1, si no le ponía un puntaje, multiplicaba todo y hice un ranking y apliqué a universidades de alto ranking, de mediano y de bajo por las dudas. Esto es una cosa así súper pensada, digamos. Y nada, después me aceptaron algunas y fui a entrevistar, usé el 2x1 de Panam que se estaba viniendo abajo y estaba todavía cursando acá. De hecho, estaba dando una materia libre porque no me alcanzaba el tiempo para recibirme. Y cuando casi bocho cálculo numérico, pensé que no me iba a ningún lado. Sí. Tengo una pregunta. En ese momento, cuando estabas cursando, ¿existía, se escuchaba, se conocían biólogos que estuvieran haciendo algo distinto de la carrera científico-académica, por ejemplo? Sí, se escuchaban muchas chicas que seguían biología y después no hacían nada. Muchas mujeres que hacían eso, eran esposas después, pero con un título.
no, yo no sé, no estaba tanto, ni siquiera, ojo, yo tenía la mente como muy enfocada. Yo tenía como una idea interna de que la investigación, estaba muy casado con eso. De hecho, hablando con gente con la que compartí la carrera, cuando me dijeron, y vos después abandonaste la investigación, vos que nos hinchaste las pelotas toda la vida, porque había que ser investigador, que la ciencia, que el premio Nobel, qué sé yo, y te quiero matar. Era para saber en ese momento cómo se hace. Yo no, lo que quiero contestar es que no sabría decirte si mi visión es la adecuada para yo. No te había llegado, pero sí, tenía la sensación de que había algo. Pero nosotros en realidad lo que estábamos tratando justamente era del otro, de que apareciera esto como investigación. La verdad que no sé muy bien, pero la sensación era que no, que los biólogos no hacían investigación, quizás no hacían nada, no se sabía muy bien. Lo que sí estaba claro es que en ese momento no era muy común para los biólogos irse afuera. Y que mis compañeros de camada había unos pocos que nos estábamos yendo y yo me sentía un poco como que me miraban raro, porque me iba. En cambio, lo que me pasaba con todos los otros, tenía muchos amigos químicos. Que estaba buenísimo porque ellos a su vez tenían un departamento muy fuerte donde estaba Fernández Prini y Olave, que yo ni los conocía, Fernández Prini y Olave, pero eran como los héroes, digamos, de que hacía investigación y que daba clases. Y los amigos químicos se iban. Entonces yo aprendía de ellos y tomaba los exámenes, todas esas cosas, los libritos para niños los aprendía de ellos. Los biólogos no estaban. Bueno, entonces, nada, esto es muy rápido porque en realidad justamente esa es la parte que hice, que es la que no hay que hablar hoy. Hice mi doctorado, hice una investigación ahí, en realidad después me fui, a mi jefe lo sedujeron de un lugar que estaba creciendo mucho, que era San Diego, entonces me fui a UCSD, de la Universidad de California en San Diego, que creció biotecnológicamente desde las empresas y desde las universidades un montón, entonces él se fue ahí, yo me fui con él. Fue una etapa tremenda, horrible, que no conocía a nadie. Yo me había hecho amigos en Yale, entonces iba a San Diego y no quería saber nada. Sabía que me faltaban 2 años, sabía que estaba en competencia con otro grupo para clonar un gen, sabía que el mapa de restricción que ellos tenían estaba ligeramente equivocado y eso me daba un changüí y tenía no sé cuánto tiempo adelante de ellos. No sabía si ellos habían visto mi póster en el congreso, pero yo había visto el de ellos. Era horrible, entonces trabajaba sábados y domingos todo el tiempo. Todo el mundo se iba a la playa con sus tablas de surf y yo estaba ahí pipeteando como un loco. Ahí juré que iba a dejar todo eso. Hacía algunas otras cositas. Me gustaba, siempre me gustó escribir y en ese momento escribía lo que los yankees se llaman ficción. O sea, escribía cuentos y me gustaba mucho y coleccionaba escarabajos. Y en ese momento, en una etapa así como muy depresiva, me empecé a escribir un montón, tuve un pico de producción literaria y además me sentaba a dibujar mis escarabajos, que me llevaba un montón de tiempo, pero era tremendo porque agarraba un lápiz, hacía así y de repente levantaba la vista y habían pasado 4 horas. Y había 4 horas que había dejado de sufrir, digamos. Y entonces, y me acuerdo que una vez hice mandar mis dibujos a ver si me los publicaban en algún lugar. Entonces, no sé qué había encontrado. Entonces, escribí una carta. Entonces, la carta decía, yo estoy haciendo mi doctorado en biología que soy y a veces dedico un poco de tiempo a dibujar escarabajos. Y lo imprimí en el laboratorio y quedó en el printer, no sé, un tiempo, ¿está bien? El papel. Entonces, yo decía, I also devote time to drawing Beatles, qué sé yo. Mi jefe había encontrado el papel y había escrito too much fucking time. Como para saber que hay ciertas presiones para estar en el corazón. Igual yo me desquité porque una vez me empezó a hablar, me dijo, estábamos como tomando un café, yo estaba preparando un café, qué sé yo, y me dice, Gabriel, él me decía, he visto, no sos la persona más veloz que he conocido haciendo experimentos. Debo decir a tu favor que cuando haces un experimento sabes para qué lo haces, con lo cual le pegaba un palo a otro. No es que me estaba lavando a mí, me estaba pegando un palo a otro. Y entonces decía, pero una vez le pregunté, y ahí se empezaba a copar, decía, una vez le preguntaron a Newton, a Einstein, no sé, a alguien, viste, como muy, dice, a Newton, ¿cómo fue que pudiste descubrir la gravitación universal? Dice, y yo, una vez que tenía la idea de la gravitación universal, me levantaba y pensaba en eso. Me acostaba y pensaba en eso, comía y pensaba en eso todo el tiempo, todo esto era mi vida, todo el tiempo. Y entonces, mientras me estaba diciendo, dice, perdóname, Bill, ¿qué estabas diciendo?